¿Sabías que el tiempo puede modificarse artificialmente? ¿Sabías que más de 50 países en el mundo están implementando medidas destinadas a la modificación del tiempo? En este programa nos adentramos en los misterios relacionados con esta práctica y en su realidad científica. Empecemos hablando de la modificación del tiempo asociada al ocultismo o la brujería. En este campo hablamos de atmoquinesis, que es definida como la capacidad de manipular la atmósfera para controlar el clima. La atmoquinesis engloba la electroquinesis, es decir, la capacidad para manipular la electricidad y provocar tormentas eléctricas, la hidroquinesis, la capacidad para manipular el agua y por tanto provocar lluvias, y la aeroquinesis, la capacidad para manipular el viento y provocar condiciones de viento. Se supone que esta práctica y este poder se desarrolla mediante la meditación, la visualización y las manos. También con el conocimiento, el estudio y conexión con los elementos y los fenómenos. Desconozco si alguien tiene este poder. Desde el punto de vista histórico, la modificación del tiempo está muy asociada a la brujería. La fantasía de que las brujas eran capaces de atraer a las tempestades o el granizo, o de destruir las cosechas y causar cualquier desastre natural, puede ser encontrada en la tradición greco-romana y en la civilización celta y teutónica. Las brujas, el satanismo y la magia negra están entre muchos mitos o creencias no solo de épocas anteriores, sino incluso en estos días en diversas regiones del mundo. El más temido uso de la magia fue su poder sobre el clima. A finales del siglo XIV, la magia y el control del clima eran vistos como signos de herejía. Las persecuciones empezaron cuando las autoridades, obispos e inquisidores modificaron la legislación adhiriéndose a la nueva idea de brujería. Eugenio IV fijó su atención sobre la magia y otros actos maléficos practicados por el príncipe de las tinieblas, y en 1437 autorizó a todos los inquisidores a enjuiciar a los cristianos que suplicaban a los demonios turbar el clima o provocar tempestades. Cuando una tormenta particularmente fuerte devastó el centro de Europa en 1562, teólogos de diversas religiones culparon a los pecadores de causar la furia de Dios. En un pequeño pueblo luterano de Alemania, en solo un año, más de 60 mujeres fueron quemadas por brujería. E intensas cacerías de brujas ocurrieron en los lapsos más fríos de la breve edad de hielo, ya que las poblaciones responsabilizaban a las brujas de las anormalidades del clima y de sus consecuencias. Estos son solo algunos ejemplos. Sabemos que el desconocimiento en general y el patriarcado en particular consideraban a las mujeres libres e independientes brujas. No voy a detenerme aquí porque ahora no es el tema que nos ocupa. Vayamos ahora a la conspiración actual. Cabe hacer referencia aquí a lo que se denomina chemtrails. Los defensores de esta teoría aseguran que las estelas que dejan a su paso los aviones son en realidad fumigados químicos que se dispersan para enfermar a la población para un supuesto control mental o cambiar el clima. En realidad, se establece que las estelas que vemos de los aviones son nubes de hielo que aparecen tras el paso de una aeronave por la condensación del vapor del agua contenido en las emisiones de los motores. La teoría de la conspiración de los chemtrails surgió en la radio estadounidense entre los años 90 y 2000, cuando se redescubrieron y malinterpretaron documentos ligados a la Fuerza Aérea sobre experimentos relacionados con la modificación benigna del tiempo. Ahora sí, vayamos a la realidad sobre la modificación artificial del tiempo. Según la información oficial facilitada por la Agencia de Meteorología Estatal de España, AEMET, actualmente más de 50 países en el mundo llevan a cabo actividades relacionadas con la modificación artificial del tiempo, cuyo estado se recoge en los informes periódicos de la Organización Mundial de Expertos de Meteorología, es decir, la OMS. Estas actividades están encaminadas a incrementar modestamente la precipitación entre un 10 y un 20%,
a reducir el tamaño del granizo y los daños ocasionados y a dispersar localmente la niebla. Un ejemplo evidente es el caso de China, país que ha comunicado la intención firme de controlar el clima. El Consejo de Estado lo anunció de forma oficial en diciembre de 2020. Para hacer realidad la siembra de nubes se utiliza una fórmula química basada normalmente en yoduro de plata, que actúa sobre las nubes y tiene efectos modulando la lluvia, la nieve o el granizo. Pero esto ya viene de antes, porque en los Juegos Olímpicos de 2008, China tuvo que lanzar cohetes con productos químicos para evitar que lloviera durante la ceremonia de clausura. Y lo informó oficialmente entonces la Agencia Estatal China. En aquellos años, Pekín ya aseguraba que podía provocar lluvia artificial en un tercio de su territorio. Los químicos utilizados suelen ser diatomita, una sustancia secante para frenar la lluvia, o yoduro de plata, como he dicho antes, si lo que se quiere es acelerar la llegada de precipitaciones. En cuanto al país donde vivo, España, he encontrado, por ejemplo, un documento que data del año 1979. Acuerdo sobre la intensificación de la precipitación entre la Organización Meteorológica Mundial, el Gobierno español y otros Estados miembros de la Organización Meteorológica Mundial. El proyecto se denominó Proyecto de Intensificación de la Precipitación y en la sección de finalidad del experimento se establece que es facilitar a los miembros información real sobre las posibilidades de intervenir artificialmente con éxito en los procesos meteorológicos para aumentar la precipitación. Actualmente, según informa AEMET, España no lleva a cabo ninguna práctica relacionada con la modificación artificial del tiempo. La pregunta es, si estamos sufriendo sequía y otras condiciones adversas, ¿por qué no se invierte más en la modificación artificial del tiempo? Se dice que si la manipulación del clima a gran escala fuera viable, implicaría, entre otras cuestiones, efectos secundarios inesperados, sobre todo dada la naturaleza imprevisible de la evolución climática a escala global o regional. También pondría en riesgo los ecosistemas, pondría en riesgo la salud de los humanos. ¿Habría una falla de equipos electrónicos o accidentes que dependan de estos equipos? ¿Un control no democrático o uso como arma? ¿Puntos ELF, es decir, extremadamente de baja frecuencia, causando aceleradamente el agotamiento de la ionosfera por el viento solar? Y en una conferencia contra el terrorismo en 1997, el secretario de Defensa estadounidense William Cohen mencionó los escritos del futurista Alvin Toffler, específicamente en relación con las preocupaciones sobre terrorismo medioambiental y los desastres naturales causados intencionalmente. En definitiva, todo avance o herramienta puede servir para hacer el bien o para hacer el mal. Desgraciadamente, el ser humano no destaca por la primera. En el próximo programa nos adentraremos en el mundo de las runas mágicas para hacer el bien. Podéis suscribiros a mi canal de YouTube o apoyarme en Patreon. Muchas gracias por vuestro tiempo.